Este próximo 3 de septiembre, la alevista, el Movimiento al Socialismo, tiene planificado un congreso en Villa Tunari. Para ello, ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral de que puedan acompañar esta actividad. El Tribunal Supremo Electoral ha emitido una respuesta, es la siguiente, y vamos a estarla analizando junto a Franco García, quien es representante del Movimiento al Socialismo. Quiero saludarlo. Muy buenos días, Franco, y qué gusto tenerlo en Telemañana. Muy buenos días, Alejandra. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de televisión y a su programa. Franco, vamos a estar revisando esta nota en la cual, el vocal Tawichi emite la respuesta ante la solicitud de que el Tribunal Supremo Electoral pueda participar en este Congreso. Veamos y en breve retornamos para analizar la respuesta. La Sala Plena ha determinado que no va a supervisar el Congreso del MAS este próximo 3 de septiembre. Lo hacemos bajo un extenso análisis de que otra vez el partido político MAS y PCP no ha podido cumplir con su propio estatuto orgánico, es decir, con su propio artículo 13 de su estatuto, que dice que convoca es la directiva nacional, y la segunda condición del mismo artículo es que debe haber un previo consenso entre sus organizaciones nacionales matrices. En ese marco, Sala Plena ha decidido rechazar mediante esta resolución. Se ha notificado a las partes, por eso hacemos pública esta información. ¿Hay una fecha para la renovación de las directivas? ¿Podría amonestarse a este partido político? El plazo está definido por Sala Plena hasta el próximo 15 de septiembre. 5 de septiembre es el plazo fatal, repito, 5 de septiembre, y hasta en tanto Sala Plena se va a pronunciar las decisiones que vaya a adoptar en función a aquellas organizaciones que no hayan cumplido su respectiva renovación de sus directivas. Dos puntos que manifestaba el vocal Tawichi, que no se están cumpliendo con los estatutos del mismo Movimiento al Socialismo. El llamado debe ser mediante la directiva nacional y además debe existir consenso entre las organizaciones nacionales. Ahora, ¿cuál es el análisis que hacemos ante estas dos observaciones, Franco? Primero que nada, Ale, hay que dejar claro la situación. Es el cuarto congreso que nos obliga el Tribunal Supremo Electoral a desarrollar, más allá de que un inicio del año pasado, el primer congreso que llevamos, por lo menos después de que se notificó, que fue la UKM, se había cumplido con todos los requisitos que después se cerraron por problemas políticos y presión política, lo mismo que está sucediendo ahora. Y ese cuarto congreso, entendemos nosotros que se ha cumplido absolutamente todo. Cuando habla el señor Tawichi del artículo número 13, el Estatuto Orgánico del MAS y PCP, te dice que el presidente del instrumento político MAS y PCP es quien convoca al Congreso, no te dice ni acompañado, sino la atribución la tiene el presidente del MAS y PCP, en este caso el compañero Evo Morales. Ahora, hay algo que se han agarrado los arcistas, los de Indepatria, los traidores, que es el tema donde adjunta en consenso con las organizaciones matrices. ¿Quién da validez a este consenso con las organizaciones matrices, Alejandra? Y hay que dejarlo claro. Somos pues el instrumento político, es una agrupación, un movimiento, un partido político. Esto no es un club de amigos. Esto es el Movimiento al Socialismo y se supone que nosotros tenemos que dar a quien reconocemos, ¿no?, de parte de este Pacto de Unidad, que son 5 organizaciones sociales en las que está PSUCB, SIDOC, Interculturales, Bartolina y otra organización más, que son los 5 parte del Pacto de Unidad. Y estos 5 ponentes del Pacto de Unidad lo va a reconocer el Tribunal Supremo Electoral, que no sus competencias. Nosotros, ¿para qué estamos? Nosotros somos los que tenemos que reconocer a nuestros militantes, porque son ellos los que van a definir cómo se va a manejar el Congreso Nacional del MAS y PCP. Nosotros tenemos nuestras organizaciones matrices y de todas formas, aún así, bajo presión del órgano electoral, aún así, bajo hostigamiento del órgano electoral, nosotros hemos procedido a invitar a estas organizaciones paralelas, organizaciones del esto, como les decían en la ciudad de La Paz, del lado arcista, pero no han querido recibir ni la invitación
no han querido asistir tampoco, se ha hecho de forma notarial, los hemos invitado. Lastimosamente, Alejandra, cuando no quieren participar, ¿qué se puede hacer? Los traemos en grúa, los secuestramos, ¿qué hacemos? No se puede obligar a las personas a participar o ser parte de un partido político o de una reunión que ellos no quieran. No se puede hacer. Y el principio legal de cualquier abogado, que cuando no te presentas es porque no quieres. Y se deja de lado ya pues el consenso, porque no se puede consensuar con alguien que no quiere o que no ha participado, es porque no le interesa. Y eso en pocas palabras, que no han participado y que no han venido pues a estas reuniones con notarios que hemos hecho de ese pacto de unidad conjuntamente con el pacto de unidad, no han participado. Nosotros hemos cumplido con todo lo que estipula nuestro estatuto orgánico, con la ley de partidos políticos, la 1096 y la 026, absolutamente con todo se ha cumplido, ¿no? Franco, escuchábamos algunas declaraciones por parte de representantes del movimiento al socialismo en los que manifiestan, ¿no? El 3 de septiembre se tiene que llevar a cabo un Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo, pero si el Tribunal Supremo Electoral no va a participar, entonces esta actividad se va a convertir en un ampliado nacional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos eventos para que la población pueda entenderlo? ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a los temas que se van a estar abordando, tanto si hablamos de un congreso como si hablamos de un ampliado? Así es, ¿no? Se va a mantener nomás la convocatoria de septiembre. Primero que nada, Alejandra, el día de hoy se va a interponer las observaciones y que nos dé soluciones también el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo vamos a salir en un consenso obligando a sus organizaciones? Ahora, el tema del 3 de septiembre, está convocado un congreso del MAS y PSP que posiblemente, si no existe el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral, se va a convertir en un ampliado. Un congreso específicamente se hace para modificar, para acatar, para escoger algo. Un ampliado es más superficial, se toca de forma superficial, donde vamos a acatar también medidas, donde se va a tocar problemas superficiales y medidas que podamos optar en este ampliado, que es de menos duración. En un congreso se evalúa, digamos, la coyuntura del país a profundidad. En un ampliado lo podemos hacer de forma más superficial y más rápida, ¿no? Son los tiempos que vayan a durar, y también en un congreso se escogen situaciones, se escogen cambios del estatuto orgánico, podemos escoger. Es magno el congreso, por ejemplo, y un ampliado quizás es más superficial, si así lo podemos entender. Y si es que hasta el 3 de septiembre no nos acompañara el sistema electoral, este congreso lo vamos a tener que definir directamente en un ampliado, y a partir de ese ampliado las organizaciones sociales, el pacto de unidad, organizaciones sociales departamentales, provinciales, agrarias, organizaciones sociales de todo el país tendrán que definir a partir de esto cuál es el rumbo que vamos a adoptar nosotros como militancia. Uno, porque estamos cansados constantemente que nos esté maltratando, que constantemente están tomándolo como esta situación como un tema político, porque no hay independencia de poderes, al parecer, de parte del Tribunal Supremo Electoral, y está rindiéndose al órgano ejecutivo judicial de la Cámara, porque no se está respetando en total el estatuto político del MAS de este país, tampoco la visa de país y la de lo cual nosotros tenemos. Perfecto, Franco. Aún quedan algunos días hasta que llegue el 3 de septiembre. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar en cuenta para hacer que el Tribunal Supremo Electoral acepte la decisión de acompañarlos en este Congreso? Hasta el momento ha existido un rechazo rotundo, una observación al artículo 13 de los estatutos del Movimiento al Socialismo. ¿Qué acciones van a tomar en cuenta? ¿Va a existir alguna impugnación a esta decisión? Así es, Alejandro. El día de hoy a primera hora, a las 9 de la mañana, nuestro equipo jurídico, a través de mi hermano Chávez, Diego Jiménez, está presentando para poder subsanar el tema de las observaciones, y de la misma manera pedir al Tribunal Supremo Electoral cómo haces un consenso con alguien que no quiere participar, no que ellos nos den la fórmula, lo secuestramos, o cuál es la fórmula secreta de parte del Tribunal Supremo Electoral para convocar a personas que no quieren ser parte del movimiento socialista, que nos digan cómo solucionamos esta situación. Primero, en este caso, sería jurídico, el diálogo que ya hemos agotado. Después del diálogo, de ser buenos, vendrá pues lo que tiene que venir, ¿no? Eso quiere decir, esperemos que no sea responsabilidad entera del Tribunal Electoral, medidas de presión que vayamos a adoptar, y eso lo van a definir directamente en el ampliado que va a desarrollar el 3 de septiembre o en el Congreso
familiar. El 3 de septiembre esperemos que no sean bloqueos, esperemos que no vayamos a llegar a estas medidas, porque al final de cuentas estas decisiones lo hemos visto las organizaciones sociales como totalmente políticas, nada objetivas, ¿no? Y también falta de imparcialidad de parte del sistema electoral, Alejandro. Entendemos la situación económica, social actual por la que atraviesa el país. Realmente estas medidas de presión, los bloqueos, marchas, paros, realmente van a tener una gran incidencia en lo que es la economía de cada una de las personas. ¿Qué le decimos a aquel ciudadano de a pie, aquella persona que vive del día a día, que va a tener que una vez más enfrentar, Dios mediante no sea la situación, pero si esto sucede, realmente va a ser una gran afección para el ciudadano de a pie? ¿Cómo le explicamos que esto es una pugna interna de pronto y tiene tintes políticos? No solamente, Alejandra, lo vamos a casar quizás, no solamente es el problema del instrumento político más importante. Soy testigo y una vez más lo voy a decir, Evo Morales es de las personas que hasta el día de hoy ha parado quizás algún tipo de movilización, no de parte del movimiento socialismo, sino de las organizaciones sociales, de nosotros los trabajadores, de nosotros el proletariado, de nosotros que como pequeños empresarios hemos tratado de salir hace días atrás, y esto es desde el mes de enero, Alejandro, y desde el año pasado, que nosotros como Congreso de Instrumento Político, estamos cansados con la situación económica. Usted misma decía, la falta de dólares, la falta de empleos, la falta de insumos básicos, la subida de la canasta familiar, y vamos a entrar un nuevo bloqueo. Hemos tratado de ser conscientes con la situación económica del país. Lastimosamente, el gobierno nacional tiene que meter cada vez tentáculos a lo que son los órganos independientes del poder, y lastimosamente quieren tomar decisiones políticas, nos quieren quitar quizás el sueño, quizás las pocas ganas, digamos, de tener un gobierno que nos pueda sacar de esta económica. Y esto ya cansa. Esto no solamente va a ser del movimiento, hay una crisis económica por un lado, que los movimientos sociales hemos dicho, esperemos, quizás esa decisión más del movimiento Tribunal Supremo Electoral, y lo acompañar va a ser la gota que vaya a rebalsar el vaso. No solamente se trata del movimiento social, de la misma crisis que estamos viviendo, y tenemos un bloqueo, va a ser mucho mal, Alejandro. Pero eso no lo piensa el gobierno, no lo piensa el Tribunal Electoral, toman medidas políticas apresuradas, con cálculos políticos y nada objetivas, una vez más. No se hacen respetar como órgano independiente, como uno de los 4 órganos independientes de poder. Lastimosamente en sus manos está el poder de los poderes. Como el año pasado reconoce en el Congreso, dan vía libre el acompañamiento, ahora cambia totalmente todo eso. Es irrisorio. Estamos también en una crisis económica que nosotros hemos sentido muy de cerca, y que se ha pedido también a las organizaciones, a nuestras bases, que no vayamos a salir, que no vayamos a bloquear todavía, que no es el momento en esta crisis económica. Ellos quieren salir a toda costa porque el gobierno nacional solamente hace teatro, hace pantomimas y no trabaja realmente para la población boliviana, para los más afectados, para el trabajador que día a día ve mermada la economía de los bolivianos, día a día no nos alcanza para comprar la canasta familiar. Yo recuerdo que el día de ayer, nomás sin ir lejos, Alejandra, 420 bolivianos estamos comprando en Italia, hace 2 o 3 meses atrás comprábamos a 250, 220 bolivianos, imagínate cuánto sube la canasta familiar. Y eso también afecta a nuestros compañeros, y quizás esto más va a ser la gota que vaya a levantar el vaso con la prostitución, intento de prostituir al movimiento socialismo en un acompañamiento de la política, ¿no? Perfecto, Franco, le agradecemos por la entrevista que nos ha brindado y por toda la información también que nos ha compartido. En otra oportunidad estaremos retomando el contacto, de seguro desde otro punto de análisis, haciendo seguimiento a cómo es que se va desarrollando esta información. Gracias, Alejandro, a ustedes, muy tenga muy buenos días, y vamos a informarnos y también estar prestos para ustedes. Hasta luego. Que tenga un buen día, Franco. Y bueno, nosotros estábamos abordando esta información. Es importante que más allá del partido político o de la organización social que se trate, se puedan tomar otras medidas, ¿no? Medidas alternativas que no sean puntos de bloqueo, que no sean paros, porque la economía del país necesita reactivarse, necesitan trabajar. Y al fin y al cabo, pues la población es la que termina sufriendo. El ciudadano de a pie es el que termina perjudicado ante estas movilizaciones. Sea cual sea el partido político, sea cual sea la razón,
es importante de pronto tomar algunas alternativas de solución, de brindarle pues un mejor futuro a nuestro país. Nosotros a esta hora de la mañana marcamos una breve pausa, no se despegue porque ya vamos a estar retornando con más información.